Ok, y estamos con la grabación correspondiente de la sesión. Para quienes están conectándose de forma sincrónica, estamos iniciando en este momento la clase, dando continuidad al trabajo iniciado la semana o el día de ayer. En esta semana, en el trabajo que hemos realizado de aprendizaje cooperativo, en el que nos ha tocado hacer una reflexión importante sobre los momentos en la evolución de los modelos educativos. Decíamos ayer, antes de empezar este trabajo y antes de leer esa puntualización, porque era una puntualización en ese PDF de los principales aspectos que ha contenido el, cada uno de estos denominados paradigmas de la educación, que en realidad son modelos que responden a una coyuntura científica, que son modelos que responden a necesidades sociales, que son modelos que responden a sistemas de organización eh, político, social, económica, pero fundamentalmente a lineamientos de evidencia relacionada con las ciencias de la educación y sus correspondientes um, métodos y medios pedagógicos, didácticos, que reflejaban en distintos momentos la mejor aproximación o la aproximación que, como siempre lo hace la ciencia, se constituye en la más efectiva para poder intervenir a alguna condición en particular. Hemos revisado cuatro momentos de evolución de las ciencias de la educación y su aplicabilidad a la educación superior. Como bien sabemos, las ciencias de la educación, y esto ya lo habíamos reflexionado, lo hemos visto y también van a poder verlo quienes se han ido incorporando a este diplomado. Las ciencias de la educación son ciencias que es un conjunto de conocimientos que se han articulado en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje que son inherentes al pensamiento humano como tal, la transmisión del conocimiento y la forma de generar estrategias para que ese conocimiento sea transmitido generacionalmente, de persona a persona, o para que las habilidades de vida en general para responder a las necesidades se constituyan en medios que puedan ser cada vez más efectivos, es una condición de toda la vida, ¿no? O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje es una condición inherente al ser humano. Sin embargo, el modo en el que este se articula, la forma en la que entendemos ya luego cómo las distintas disciplinas del conocimiento, inicialmente desde la filosofía en el mundo occidentalizado, hacen que este conocimiento pueda descubrirse, pueda encontrarse, pueda generarse, pueda consolidarse, ha ido cambiando, ha ido mutando con la evolución del tiempo también, ¿no? Entonces, pues ya cuando las ciencias se constituyen como tal y el conocimiento en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje ya se constituye como un objeto sólido al interior de las ciencias en general y este se aplica a los distintos ámbitos de formación, tanto a nivel institucional como a nivel transinstitucional, ¿no? Con las ciencias de la educación no solamente se abocan al trabajo dentro del espacio educativo, escolar, universitario, sino también a la trascendencia en cualquier otro sistema social o parte de la realidad que requiera el que se incorpore alguna estrategia o metodología para poder generar habilidades, para poder generar competencias, para poder generar conocimiento, ¿no? Entonces, en esta evolución que hemos reflexionado la semana pasada en relación al tiempo, a su historia, a de dónde viene, a cuál es su relación con la profesión, cuál es su relación con las carreras, cuál es eh, el modelo actual, por qué hablamos de competencias, de dónde viene este sentido conceptual de la competencia como tal, pues hemos entendido que era importante revisar cómo es que a lo largo de esta ciencia joven, pues las ciencias de la educación, como hemos podido ver, son ciencias, es una ciencia joven que integra todos estos vertientes disciplinarias del conocimiento, es una ciencia joven que integra
múltiples conocimientos, ha arrancado junto con la mayoría de las ciencias sociales a principios del siglo pasado, ¿no? Eh, Tanto psicología como o a finales del siglo XIX, sí, del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Como la mayoría de ciencias en general, que se establecen y se constituyen como disciplinas científicas, ¿no? Entonces no es pues que estamos hablando de una tradición educativa eh, que va a ser analizada, no, estamos hablando de la evolución de las ciencias de la educación y de las ciencias de la educación aplicadas al formato de la educación superior, es decir, aplicadas al espacio de la formación profesional, al diseño de las competencias que responden ya a las distintas carreras, que responden a las distintas ciencias en especificidad en general, ¿no? Entonces, estos cuatro momentos de los que hemos hablado el día de ayer, que ustedes han podido reflexionar, han estado sujetos a un conjunto de características sociales, contextuales, de aporte y también de limitación, ¿no? Todo modelo que pertenezca a las ciencias y más aún a las ciencias sociales eh, se, se consolida, se constituye, responde a necesidades, pero también se agota y cuando se agota se cambia, se modifica, se reconstituye. Entonces, estos cuatro momentos de reflexión, estos cuatro tiempos de aporte, estos cuatro tiempos, ustedes los han podido ver, los han podido contrastar, han podido hablar de ello. Y hoy lo vamos a discutir en plenaria grupal para ver qué es lo que han podido identificar cada uno de los grupos y podamos también entre todos terminar de hacer la consolidación de la reflexión y el conocimiento sobre la importancia de estos cuatro momentos. Por último, para pasar ya a esta reflexión, lo último que es importante rescatar es que actualmente estamos bajo un paradigma epistemológico, social, científico de la transdisciplinariedad, del razonamiento complejo, bajo una perspectiva ontológica holística, lo que quiere decir que los aportes de las distintas vertientes del conocimiento siempre van a ser considerados como útiles y los vamos a considerar. Entonces, a diferencia de muchos otros momentos en la ciencia que se han desechado los conocimientos simplemente porque eran contrarios a la postura actual que yo como individuo podía tener, en este momento lo que se hace es comprender las limitaciones y probablemente aquello que alimenta las mismas, dejarlo, pero rescatar aquello que más bien favorece y acelera y permite una mejor aproximación del objeto de las ciencias en general. Ok, muy bien, hecha esta introducción, entonces voy a pedir a nuestros compañeros que han trabajado el día de ayer en la sala número 1, voy a poner la, la pizarra comunitaria que hemos generado para que nuestros compañeros del grupo 1 de la sala 1 nos puedan explicar qué es lo que han visto con este primer momento, este momento relacionado con la educación superior tradicional, sus características, sus limitaciones, pero sobre todo me gustaría saber también los aportes. ¿Sí? Voy a ello.
Bueno, al intentar compartir la pantalla, mis estimados, he tenido el problema de que me sacó de la reunión. ¿Sí? Claudia, adelante. Ah, doctor, buen día. No, cuando usted termine, nomás para que podamos explicar lo del grupo uno. Ah, ok. Magnífico, magnífico. Em, ya, estoy teniendo algunas dificultades en general. Bueno, es que domingo en la mañana creo que es el momento de peor tráfico digital que existe, y eso todos lo sabemos, ¿no? Nuestro internet siempre funciona, las redes, sobre todo los Wi-Fi, ¿no? Todo el mundo está en su casa viendo el Instagram. Ya, a ver, deme un segundo, por favor, que nuevamente lo vuelvo a poner. Espero que ahora sí, esta vez no me saque. Ah, ok. Permitir. Quiero volver. Ok, muy bien. ¿Tienen todos la pantalla de la pizarra digital? ¿La pueden ver? ¿Está siendo compartida o no? Sí, se ve, doctor. Sí, sí se ve, Magnífico, doctor. excelente. Muy bien, vamos entonces con los compañeros de la sala uno. Ok, doctor, buen día, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, compañeros. Estoy bien con el cuadro, este es el cuadro de la sala No, uno. es más arriba, está más arriba Magnífico. del centro, son No es unos este. de color verde. Magnífico. Es el de ustedes, Claudia. Sí, exactamente. Ok, entonces Ahí yo no sé es. por qué estaba con la idea de que era más bien ese ¿Amarillo? amarillito del grupo uno. Sí, ahora sí, ya Está más tienen compacto. ahí sus diapositivas. Es que quiero ver cuántas son. Ya. Ok, voy a Ok. hacer lo siguiente. Denme un segundito aquí. Exageré. Probablemente, Claudia, si quieres puedes ingresar Ujú. también. Sí, Ya lo debes tengo aquí en estar ahí. pantalla. Ya lo tengo aquí Ok, en pantalla paralela, no se preocupe. entonces si quieres puedes Para que puedan escuchar su agrandarlo, trabajarlo de todas formas. Lo pongo así y me indican, porque claro, yo tengo ahorita el control de esta pantalla, entonces ustedes me dirán cómo voy avanzando. Así es que, mis estimados Bueno, colegas del grupo uno, adelante. bueno, buenos días, doctor, buenos días, compañeros, un gusto saludarlos. A nosotros nos ha tocado el primer paradigma, que es el paradigma tradicional y la instrucción magistral. Este paradigma hemos encontrado, respondiendo a las preguntas que teníamos acerca de en qué consiste el paradigma, hemos encontrado lo siguiente. Permítame un segundo. Aquí está. Hemos encontrado que las características que tiene principalmente son la de verticalidad y unidireccionalidad. En realidad, eh, verticalidad porque va directamente del docente al alumno de forma jerárquica y el docente básicamente, según lo que nos explica este paradigma, es el dueño absoluto de la verdad y obviamente la autoridad que había en el aula. Luego tenemos eh, la acumulación de conocimiento y memorización. Entonces, en este nos habla básicamente de que el, el alumno simplemente es como un receptor de toda la información y que la tiene que memorizar, la tiene que ser al pie de la letra. Luego nos habla de que será a través, la herramienta principal de esto vendrían a ser las clases magistrales, en las cuales el único que tiene la verdad, básicamente, y solamente el que escucha y anota es el alumno, ¿no? Donde el docente es el que habla, dice todo lo que tiene que decir y nada más.
Y, por supuesto, el tema de la pedagogía de la respuesta, ¿no? Que básicamente esto nos habla de que el alumno pueda repetir exactamente lo que el docente o el profesor haya enseñado en clases. Ya pasando hacia lo que es el contexto en el cual, el contexto general en el que se ha desarrollado, tenemos que se ha originado en la época de la Ilustración y ha sido por una organización impuesta, ¿no? Por Napoleón por Napoleón en las instituciones, diseñada para que la educación llegue de forma masiva y de forma estructurada. Era la primera vez que llegaba esto así. Y básicamente se ha desarrollado cuando los países eh, como el nuestro, por ejemplo, necesitaban la formación de profesionales de manera rápida y técnicos también para poder construir el Estado. Cuando hablamos de que ha sido de forma organizada y estructurada, ha sido para que la educación llegue en ese momento a más gente, a muchas más personas. En el punto número 3, hablando de cuáles son los aportes a la educación actualmente, aunque paradigma nos parezca antiguo, creo que creemos, ¿no?, que le debemos mucho de lo que hoy se utilizan en las universidades bolivianas. Porque, por un lado, permítame, voy a recordar el número 3, ahí está. Em, Nos habla de un tema de especialización, porque este paradigma ha enseñado a dividir el conocimiento en distintas disciplinas o carreras específicas: derecho, ingeniería, psicología, haciendo que esto pueda tener un pensamiento, perdón, un estudio mucho más profundo. Luego tenemos el tema de la autonomía universitaria, la autonomía y la libertad e identidad universitaria, perdón, porque voy a unir esos dos puntos. Porque, por un lado, en el tema de la identidad universitaria, nos muestra que ha establecido los estándares de evaluación y los currículos que hoy pueden definir, digamos, lo que es la universidad. Y en cuanto a la autonomía y la libertad, eh, son pilares de lo que es la universidad boliviana, por lo menos en la universidad pública, digamos, el tema de la autonomía, ¿no? Y con un tema de libertad de cátedra. Y por último, nos brinda un cuarto punto que es muy importante, que vendría a ser la certificación, porque ha ayudado a formalizar básicamente el proceso de otorgar los títulos y los diplomas, pero asegurándose que esa persona que lo reciba sabe realmente de su área. En cuanto a las limitaciones que tiene, em, mm, hemos podido ver que hay un tema de rigidez en los métodos de enseñanza, porque se mueve dentro de ciertos marcos normativos que realmente son muy estrictos y que por lo general no permiten la innovación. También nos muestra un tema de falta de pensamiento crítico, perdón, ya que con este paradigma se premia, digamos, solamente la memorización y la reproducción como copia fiel de los contenidos que se han enseñado. Y no se fomenta así a que el estudiante pueda analizar o crear cosas nuevas. Eh, si hablamos de la realidad nacional, hay algunas facultades que son todavía 100% nacionales en este sentido. Entonces, consideramos que también es importante que el estudiante sea un poco, no un poco, perdón, sea mucho más protagonista en su propio aprendizaje. Ahora, si hablamos un poco acerca de los aportes, también, básicamente, este premio nos ayuda a establecer los estándares de evaluación y los currículos estructurados.
que ya hacen que tengamos planes de estudio mucho más claros. Se han definido las bases de la profesionalización y, por supuesto, el tema de la formalización de la certificación académica. Creo que eso está ahí, doctor. Ok, muy bien. Bueno, normalmente cuando, cuando hacemos la discusión, espérame un momentito. Ok, ya lo hemos cerrado esto. Normalmente cuando hacemos el debate en relación a la formación, a la educación tradicional en todos los espacios, vengo trabajando en el ámbito de educación hace mucho tiempo ya, y en educación tanto de pregrado, posgrado, como en educación también escolar, ¿no? Trabajo mucho tiempo en ese ámbito también, me ha tocado mucho trabajar con docentes de aula en colegio. He trabajado cerca de 10 años en ese ámbito y bueno, ya vengo 20 años trabajando en educación superior. Y probablemente cuando llevo a discusión y me toca en este tipo de espacios hablar sobre la formación, la educación tradicional y debatir estos puntos que como grupo ustedes han sistematizado, tengo distintas ideas convergentes, pero también tengo mucha controversia y punto de divergencia en general. El último espacio de discusión en el que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en la universidad, de hablar al respecto, es un curso de formación en herramientas tecnológicas para docentes de la universidad. Y se hablaba mucho de la incorporación de cosas muy simples como el uso de la inteligencia artificial, algunos medios de tecnología para incorporar a la clase, cómo hacerla más participativa. Y sin ir lejos, pues muchos de los colegas de formación en algunas disciplinas que involucran un conocimiento mal llamado tradicional, indicaban que la metodología que se imparte, que se va a impartir, pero así era la forma tácita de mantener esto, ¿no? Y que se va a seguir impartiendo en estas disciplinas, es esta, ¿no? Es la tradicional y es la clase magistral y es la transmisión del conocimiento y no la construcción a partir de un diálogo. Entonces, normalmente en este punto tendemos a extendernos un poco en el debate, en la comunicación, así es que estoy ahora abriendo y voy a abrir con algunas preguntas la discusión en relación a esto y tal vez de los cuatro paradigmas este sea uno de los que nos tome más tiempo, pero es necesario porque hay, como decía, controversias al respecto. Empezamos. Claudia, adelante. Sí, justamente ayer en el grupo se creó mucha controversia, se creó discusión porque justamente tenemos algunos de los compañeros que son parte del grupo, que son Sí, de la carrera de Derecho. derecho. Ujú, Entonces, y justamente hablábamos de eso con ellos, de que hay mucha de la información que ellos reciben y que en algunas materias nosotros como psicólogos también hemos recibido, que ujú, básicamente si no tienes esa información al pie de la letra y fielmente como debe ser, ujú, por supuesto, se pierde el sentido de lo que se está, del contenido de la información. ujú, En el caso de algunas carreras, como sea medicina, derecho, em, creo que se justifica completamente por el tema de que no se sabe, por ejemplo, yo decía eso a mis compañeros ayer, que muy amablemente nos han explicado a mí y a Mariana, que somos de psicología, ujú, nos han explicado ciertas cosas de por qué es importante esto, ¿no? Entonces, ujú, si no se sigue la ley o lo que explica la ley o un decreto o un documento de derecho al pie de la letra, se podría tergiversar el contenido, ¿no? Y esto puede ser extremadamente peligroso.
En Ujú, medicina, sí, tampoco da mucho chance al tema de innovación, digamos, dentro de ciertas cátedras. Por ejemplo, la anatomía es una y no va a cambiar. Digamos. No nos da mucho chance o no les da mucho chance a los amigos de medicina de revisar un poco más y qué sé yo, porque ya es establecido, son cosas que ya están establecidas, que sí tienen modificaciones, yo creo, a lo largo del tiempo, pero no significa que puedan pasarse tal vez en ciertas materias a otro tipo de paradigmas. De ingeniería me parece que es otra, o sea, y es en ciertas materias, ¿no? No es que vaya a ser en absolutamente todo. ujú, Esa es la parte de nuestro aporte. Nos ha gustado mucho trabajar con esto. Ha sido un espacio muy interesante y es de poder hablar, discutir, analizar y ujú, tener otras visiones, ¿no? De personas que realmente están también dentro de este paradigma o que han aprendido dentro de este paradigma. ujú. Gracias, Sócrates. Ok, magnífico. Gracias, Claudia. A ver, yo creo que con la participación de nuestra colega podemos iniciar rápidamente un contraste de ideas. Lo que se expone, y esto probablemente tiene que quedar claro, ¿no? De pronto no todos tenemos por qué eh, saber de entrada en qué consiste el paradigma tradicional, qué es un modelo conductual, porque hablamos de una pedagogía lineal, qué quiere decir una clase magistral, pues estamos por eso acá en formación, ¿no? Entonces, este es un modelo que te dice, el conocimiento es uno, el conocimiento al pertenecer a la ciencia, lo que tiene que ser es ser transmitido, esa es la característica del modelo tradicional. El docente es el encargado de transmitirlo, es el dueño del conocimiento al ser la persona que está más cercano a la verdad y los educandos son sujetos que van a recibir esa información a partir de la mejor forma en la que el docente pueda entregar ese conocimiento que tiene que ser internalizado por, por el estudiante, lo tiene que comprender, asimilar de la forma más cercana posible a como se le ha transmitido, ¿no? 2 más 2 es 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como docente que tengo el conocimiento sobre la matemática, lo sé y se los digo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que aprender y posteriormente repetir y cuando yo evalúe, en la medida en la que lo indiquen de la misma forma, quiere decir que están generando el conocimiento correspondiente. El, eh, los huesos que componen la parte craneal de, no sé, de la cabeza son el temporal, el parietal, el occipital, y así se denominan y tienen cada uno sus características y su relación y sus cisuras y sus apófisis y sus áreas convexas. Es así. Y cuando tú las identifiques, pues podrás de alguna forma tener el conocimiento y eso involucrará la competencia conceptual suficiente como para que el momento en el que te toque en tu ámbito clínico hacer una identificación sobre alguna condición de lesión, malformación, rotura o lo que sea, puedas tenerlo ahí claro, ¿no? Eso es un poco lo que decía Claudia en el sentido de que algunas disciplinas de formación involucran, sí, un conocimiento que es muy concreto, muy objetivo y su transmisión puede ser muy específica, ¿no? Ahora, ese es un elemento, el conocimiento en esta educación tradicional. El otro elemento es que, pues, la forma en la que se imparte, por más de que el conocimiento sea cerrado, sea objetivo, sea muy concreto, la forma en la que se imparte involucraba, se dice, porque eso quiero que ahorita lo discutamos, se involucraba una participación muy pasiva de parte del estudiante, ¿no? O sea, como que el, quien está en formación
simplemente recibe lo que la otra persona dictamina. Ahora, lo que necesito saber es hasta qué punto podemos entender que realmente en una, por ejemplo, clase magistral, que es cuando el docente habla y los otros escuchan. Máximo hay alguna que otra pregunta sobre algo que yo como estudiante no he entendido, ¿no? Porque el docente ahí al frente lo sabe todo, ¿no? Entonces, yo como estudiante no entiendo, entonces hago una pregunta y es lo máximo que puede haber en términos de interacción, en teoría, en una clase magistral, ¿no? Ahora, el punto es el grado de efectividad de conocimiento y de contenido pedagógico que un sentido magistral puede llegar a tener, si realmente es algo que tiene que desecharse en un 100%, como lo que planteaban hace un momento, es algo que puede mantenerse con ciertas características o en qué medida puede aprovecharse, ¿no? Entonces, yo quiero saber quiénes de ustedes eh, tienen algún punto de vista probablemente diferente o también de apoyo en relación a la clase magistral. José, adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo está? Licenciado, muchachos. Para aportar, ¿no? A lo que estaba diciendo el licenciado, eh, yo tengo un método diferente de aprendizaje y de enseñanza que es desarrollar lo que sería el pensamiento crítico mental, y eso se aprende de cuatro maneras en la que hay aprendizaje basado en proyectos, es por ejemplo darles a los alumnos un problema en lo que los alumnos trabajan y pueden utilizar cualquier tipo de herramienta, y el profesor o licenciado los ayuda a encaminarse para llegar a resolver ese problema. Otro puede ser el aprendizaje basado en aulas intervenidas, que eso quiere decir que por ejemplo, como ayer hicimos en 4 aulas diferentes, entonces un integrante puede pasarse a otra aula y recabar información para poder llegar a la misma respuesta que los 4 grupos están buscando. O si no, pueden ser diferentes temas que lleguen a una conclusión. Entonces, de esa manera, se puede despertar lo que sería la curiosidad y el pensamiento crítico. Mejora mucho el aprendizaje porque les hace interesarse a los alumnos sobre el tema que se está buscando o debatiendo. Eso podría aportar, aparte de que ese método ya se está utilizando en Ecuador y en Colombia, se llaman SOULS, es como una carpa que se le pone ahí a los niños, y la carpa también funciona como un antidistorsionador de distracciones, porque si los pones en un aula, pueden estar pensando, por ejemplo, o sea, se distraen con facilidad los niños, entonces pueden a pensar en la silla, en la mesa, en el cuaderno. Entonces, en un lugar más cerrado, solamente con celulares, es como un caleidoscopio en el que se les ayuda a los niños a enfocarse más que todo en el problema y no estar pensando en otras cosas. Eso, gracias. Perfecto, José, muchas gracias. A ver, de hecho, en contraste con la, sí, en contraste con la educación tradicional y las herramientas de la educación tradicional, existen desde los nuevos modelos pedagógicos o los de transición como los que tú mencionas, José, ¿no? Toda la línea del aprendizaje basado en problemas, basado en, eh, en casos, el aprendizaje cooperativo y todo ello que ha sido la transición al modelo actual, que ya te brinda múltiples opciones interesantes, ¿sí? Han surgido, ¿no? Es decir, como que sí, frente a esta condición lineal de abordar el fenómeno educativo, pues hay estas alternativas constructivas donde se entiende lo pedagógico como un medio y no un fin. Y seguramente ya cuando estén ustedes en el cuarto módulo, si es que no me falla
la memoria en ese sentido y vean estrategias pedagógicas distintas y herramientas relacionadas con la educación. Van a contrastar mucho esto, me parece muy interesante. José, tu experiencia en la aplicación de estas herramientas y estas técnicas que se están poniendo ahí de manifiesto, y seguramente hay múltiples experiencias que desde la lógica de otros modelos enriquecen a la educación. El tema está en que, pues creo que entendemos, y ese es un poco el punto, ¿no? Hemos entendido que la educación tradicional tenía que ser contrastada, tenía que ser mejorada, tenía que ser cambiada, y el que aparezcan estas ideas así como que, bueno, lo tradicional probablemente puede ser sobrepuesto en estas otras formas o en estos otros modos de aplicabilidad, está muy bien. Pero en relación a esta formación tradicional, antes de entrar en las alternativas que hay desde otros modelos pedagógicos, desglosando esto tradicional, vamos con Rebeca, después con Osvaldo y alguien más levantado, ahorita revisamos. Primero Rebeca, adelante. Gracias, buenos días, doctor. Bueno, Ya. desde mi perspectiva, ¿no? El tema de la educación tradicional, ya con los cambios que han habido en el aprendizaje, en la forma de aprender, creo que ya es un poquito más nula, ¿no? Una persona tiene que buscar realmente cómo hacer que los estudiantes aprendan, ¿no? No podemos ya encasillar a todos en que van a tener una misma forma de aprendizaje, sino que tenemos que ver la forma en la que ellos van aprendiendo, ¿no? No todos aprendemos memorizando, no todos aprendemos solo leyendo, ¿no? Tenemos que también identificar qué personas aprenden escuchando, qué personas aprenden leyendo, qué personas van a aprender mediante dinámicas o mediante otras formas de aprendizaje. Entonces creo que lo tradicional, si bien sí ha servido por un montón de años, ahora está quedando un poquito obsoleto. ¿Por qué? Porque tenemos que ampliar la mente y realmente dirigir qué queremos, o sea, a dónde queremos llegar. Queremos que todos aprendan, queremos que nuestros estudiantes sepan, digamos, la tabla de multiplicar, por ejemplo, ¿no? Pero no todos los estudiantes van a aprenderse la tabla de multiplicar solo practicando, sino que tal vez con una canción, tal vez con un juego, tal vez memorizando, no sé, distintas dinámicas, ¿no? Entonces, yo parto más de eso, de que en estas etapas tenemos que aprender a identificar el aprendizaje de cada persona, de cada sujeto, doctor. Mi aporte. Muchas gracias, Beca. Sí, su compañera Rebeca, pues le decimos Beca y seguramente ella va a preferir que le digan Beca que Rebeca en general, los compañeros. Pues bueno, a ver, has tocado un punto fundamental que creo que es necesario de ser comprendido al momento de entender este modelo tradicional. El modelo tradicional en educación parte de un principio errado, y este es el principio fundamental que creo que ha llevado a que el sistema tradicional de educación colapse. Y ese principio errado es que el aprendizaje en su línea conductual tiene leyes y principios que son universales. Es decir, la consolidación de una conducta se gesta a partir de principios que son comunes, no solo en los humanos, sino en todas las especies. Y esas leyes y principios que devienen del modelo tradicional son las leyes de la conducta y el aprendizaje derivadas de un modelo que ha estado vigente durante cerca de 70 años dentro de las ciencias sociales en general. Pero lo que dice su compañera es fundamental, y es el hecho de que esas leyes del aprendizaje se dirigen y se constituyen como universales para un nivel básico de la actividad humana, un nivel que probablemente puede ayudarte a generar incluso una respuesta mecánica de 2 más 2 es 4, o de la lectura o de la escritura, o de la repetición
en orden de cuáles pueden ser todas las alteraciones de la sensopercepción o lo que sea en una materia tradicional, en algún ámbito, o las leyes o las fórmulas que constituyen a algún espacio en general, pero que no se transfieren y generalizan a la actividad cognitiva global que en el ámbito de la formación, del aprendizaje se requiere. Esto que dices, Beca, es fundamental y creo que es algo que como docentes, ahora todos en formación para la educación superior y en espacio de debate lo tenemos que comprender. El aprendizaje, si bien tiene leyes y principios que regulan condiciones básicas, no es universal en todos los sujetos individuos, y eso lo dice la ciencia también. Es por eso que en el segundo momento que vamos a hablar en esta sesión de trabajo, ya cuando estemos con el segundo, vamos a entender que en el paso a la comprensión de la pedagogía constructiva se comprende que la cognición humana es una condición muy abierta, es una condición muy compleja, muy interrelacionada y muy particular. Entonces, el adecuar la educación a los objetivos es más bien el camino más adecuado, en contraste a que los educandos se tengan que adecuar al sistema educativo para poder generar las herramientas, un poco lo que decía su compañera, ¿no? No es entender que yo como sujeto, ¿sí? Me adapto al sistema educativo, sino que el sistema educativo tiene que generar las herramientas de adaptabilidad para que el objetivo y el fin de la formación sea óptimo. Lo que decía nuestro compañero en su intervención a un inicio, ¿no? El poder entender que incluso hasta desde una perspectiva logística de organización del espacio físico del aula, el hacer una transformación puede mejorar significativamente el resultado del aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que reconocer, y acá me gusta mucho este mensaje que estoy leyendo acá, ¿no? Y es que el aprendizaje fundamental da la base, dice acá sus compañeras, ¿no? Nos da la base del aprendizaje, es fundamental en un aprendizaje de modalidades tradicionales, las distintas sociedades mediante sus usos y costumbres, y la evolución de las mismas y la adecuación a las mismas. Sí, o sea, es una base para la comprensión de los principios probablemente elementales del aprendizaje, ¿sí? Pero entender que en la complejidad ya de la realidad, de la comprensión de la realidad, en la complejidad de los procesos cognitivos, en la complejidad de las herramientas que actualmente tenemos para poder facilitar el conocimiento, pues quizás debamos avanzar. Beca decía, este es un modelo que está obsoleto. Probablemente ya muchas de sus herramientas han sido superadas. En un 90%, 80, 90% han sido superadas definitivamente. Y se requiera otro tipo de herramientas que contrasten y que generen mejores y mayores resultados. Muy bien, muy importante entender esa parte también. Vamos con, perdón, teníamos otras manos por ahí Me levantadas. tocaba a mi doctor. Adelante, adelante, Osvaldo, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días primeramente. Y pues, según mi opinión, el sistema tradicional tiene sus ventajas y sus desventajas como cualquier disciplina, ¿no? En el ámbito de acumulación de conocimientos, para mí personalmente es una ventaja, ya que mediante más conocimiento puedas adquirir, tienes a entender más las posibilidades y ampliar más tu pensamiento crítico. En los puntos negativos podríamos decir que es
el pasivo del estudiante que no llega a increpar al docente sobre cuestiones que él mismo profundiza en sus temas profesionales, ¿no? Ese sería mi aporte. Y respondiendo también a su pregunta que usted mencionó, hasta qué cierto punto es necesario tener conocimiento en el sistema tradicional. Sí. Como ya indiqué anteriormente, es necesario acumular cierto conocimiento para poder emplearlo a cualquier ámbito, sea educativo, porque si nos dedicamos solo a hacer pensamientos críticos sin tener el conocimiento previo, solo es divagar por conceptos lógicos sin ningún fundamento de por medio. Muchas gracias, Osvaldo. A ver, aquí yo rescato muchísimo dos cosas. Primero, si bien la educación tradicional tiene limitaciones, en gran parte no solo es necesaria, sino que está vigente. Nuestro sistema educativo, yo diría más del 50%, se dice que solo en un 50%, yo considero que en más de un 50%, tiene un formato tradicional, que hay que conocerlo. O sea, a ver, el que todavía en el sistema educativo utilicemos calificación cuantitativa, estamos utilizando un sistema de notas en función a evaluaciones que todavía siguen valorando el grado de conocimiento, hace que nuestro sistema educativo esté básicamente fundamentado en un sistema de valoración tradicional. Por más de que en teoría sea evaluación centrada en competencias, ¿no? Todavía tenemos las competencias conceptuales, más allá de las actitudinales, de las formativas o cualquiera de las otras competencias de las que vamos a hablar hoy o la próxima semana, ¿sí? Todavía estamos hablando, como bien dice Osvaldo, de la necesidad de la consolidación y la comprensión de las bases que hacen al razonamiento en cualquier ámbito del conocimiento, ya sea en la formación de bachillerato o en la formación superior. Uno de los principales exponentes del modelo sociocrítico, cognitivo, de la pedagogía, el señor Howard Gardner, que planteaba esta idea de las inteligencias múltiples, te decía que la capacidad de resolución de problemas y la llegada a la consolidación de la inteligencia como tal depende de distintos modos y formatos sensoriales. O sea, cada quien aprende de forma distinta, algo que decían hace un momento los compañeros. Y parte de una idea, ¿no?, de la inteligencia. No es inteligente quien más conocimiento tiene, sino es inteligente quien mejor sabe utilizar el conocimiento que tiene. Ese es un principio básico de las teorías de la inteligencia, desde el modelo de Steinberg hasta Gardner, ¿no? La inteligencia, esta capacidad de resolver problemas, no está sujeta a cuánto conocimiento tienes, sino a cómo lo utilizas. Pero aquí yo voy a utilizar un concepto muy importante que dice Osvaldo y que ha tenido que ver también con la perspectiva actual de la inteligencia desde las neurociencias, que critican este modelo de las inteligencias múltiples y dicen, en realidad, la inteligencia es una, es global y está aplicada a distintas áreas de la resolución de problemas. Por consiguiente, si bien la inteligencia es la capacidad de utilizar el conocimiento, es decir, de cómo usas el conocimiento que tienes para resolver problemas y no cuánto conocimiento tienes, también está demostrada la idea y el hecho de que cuanto mayor conocimiento, más insumos también para que esa capacidad te dé la posibilidad de resolver mejor los problemas. ¿Me dejo entender? Por un lado es cómo utilizo el conocimiento, pero también cuánto y cómo he conocido la realidad, cuánto conocimiento tengo en el sentido de la capacidad de poder generar
mayores alternativas de uso de mi propia inteligencia. Entonces está la relación de las dos cosas. No en el sentido de favorecer un sistema tradicional, sino más bien de entender que es una parte, una base importante y necesaria, que lo básico es también parte de lo necesario, ¿no? Y es como que se ha dado tanta importancia en determinado momento a lo trans, a lo meta cognoscitivo, que lo cognoscitivo o lo básico o lo actitudinal fundamental se descuida, ¿no? Y eso puede conllevar problemas que han hecho que también el segundo y el tercer modelo tambaleen y entremos en un cuarto. Ahorita vamos a llegar a eso. Quiero seguir, por favor, porque creo que es necesario discutir este punto con todos. Mariana, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, Buen día. compañeros. Bueno, ha sido una comparación clave que yo puedo rescatar o yo saco. Es que, bueno, el tradicional transmite, si bien transmite el conocimiento, ¿no? El crítico cuestiona y transforma. El interdisciplinario integra disciplinas y el transdisciplinario comprende la complejidad del mundo, ¿no? Como una idea final, o sea, que yo puedo sacar es que ningún paradigma es completamente suficiente, o sea, por sí solo, ¿no? La educación actual que vemos, o sea, que necesitamos, desde mi punto de vista, eh, requiere integrar lo mejor de cada uno. Por ejemplo, la estructura tendría que ser tradicional, la reflexión ya se va a lo más crítico, la integración al interdisciplinario y la visión global al transdisciplinario, ¿no? Y como una conclusión así breve, la evolución de los paradigmas educativos reflejan el paso de una enseñanza centrada en la transmisión del conocimiento, ¿no? Hacia un enfoque más crítico, aparte integrador y complejo, ¿no? Yo considero que si bien ha empezado con lo tradicional, actualmente la educación superior necesita la formación más o sea, la integración de estos paradigmas para que tengamos profesionales que sean más competentes e integradores, ¿no? Como mencionaba mi compañera Beca, es verdad, o sea, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, pero tampoco considero que tengamos que utilizar o sea, cerrado un paradigma, sino que se debería integrar estos paradigmas, como menciono, sacando lo mejor de cada uno para una mejor educación, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Justamente esa es la perspectiva de la complejidad transdisciplinaria. El entender que no es el, el sistema educativo o más bien quienes se someten, someter en el buen sentido al sistema educativo, quienes se adecúen a las normas, al orden o a los formatos pedagógicos, sino más bien los formatos pedagógicos a las necesidades, comprendiendo los distintos aportes y los requerimientos. Incluso esto que dice su compañera es muy importante en la comprensión de las distintas disciplinas. Probablemente la dosificación del tipo de modalidad pedagógica en un área, en una materia, en una unidad o en un contenido de una unidad requiera mayor ejercicio pedagógico en un sentido más lineal y en otro contexto de la misma unidad, de la misma materia, de la misma carrera, se deba contrastar y adecuar con otro tipo de estrategia. Entender probablemente que el querer haber cerrado la educación y el sentido de la verdad sobre la educación a análisis paradigmático ha sido el grave error y no entender que la educación es una condición que involucra y requiere modelos abiertos. Y esa es la perspectiva actual de la transdisciplinariedad de la que vamos a ir
hablando en el transcurso de este diplomado en general. Ana Gabriel, contigo termino y de ahí cerramos con Claudia, que la tengo ahí con su manito levantada, pero como ella nos ha hecho toda la introducción inicial, pues yo quiero que cierre la idea para que podamos pasar al siguiente grupo. Ana Gabriel, adelante. Doctor, ¿cómo está? Bueno, básicamente era compartir, ¿no? La idea que hemos plasmado ahora, que no solo bueno, que si bien esta educación tradicional ya es casi parte del pasado, aún no está obsoleta. La seguimos utilizando, la seguimos implementando, adaptando. Por algo ya empezaron a ver las adaptaciones curriculares, que si bien todos tienen distintas formas de aprendizaje, esta ha sido una base, ¿no? Ha sido la base de la educación y no creo que desaparezca. Hay materias, hay áreas que sí necesitan de esto, por ejemplo, las áreas de la historia, las carreras que tienen como derecho, que necesitan sí o sí esta base. No puede ser tomada como obsoleta, pero sí podemos mejorarla y mejorarla, ¿no? Era básicamente esa mi intervención. Contrastarla, correcto. Muchísimas gracias, Ana Gabriel. Esto es muy bien importante, poder comprender que si bien se mejora, no se descarta, ¿no? Creo que ese es el punto. Y lo que se considera como útil todavía se mantiene. Ok. Claudia, cerramos la idea para pasar ya con el grupo 2. Sí, algo bien importante y que creo que coincidiendo con todo lo que han dicho los compañeros, es que, y lo que Sí. usted dice, ¿no? O sea, Uh-huh. no se elimina, pero sí se puede mejorar. Y algo bien importante es el hecho de que con este paradigma, Uh-huh. el alumno ha aprendido a tener miedo a preguntar, Sí. tener miedo a participar. Uh-huh. Porque básicamente era como que si el docente tiene toda la verdad y es universal simplemente porque él lo dice, ¿yo para qué pregunto? ¿Yo Uh-huh. para qué participo? Entonces, el mantenerse como un ser pasivo, simplemente como receptáculo de información, Uh-huh. eso ha pasado también de generación en generación, por supuesto. Uh-huh. Y ahora vemos incluso a niños que aún con las nuevas pedagogías, con las nuevas formas de enseñanza, niños, no solamente niños, adolescentes, estudiantes de universidad, tienen miedo a participar. Me voy a equivocar. ¿O qué van a decir de mí si me equivoco? Sin entender realmente que estos espacios son donde realmente uno sí se puede equivocar. Y ya no en la vida real, ya no en el ejercicio profesional, o ya no fuera de estos ámbitos, ¿no? Creo que todo tiene su razón de ser. Y este paradigma creo que ha sido muy importante y es muy importante todavía en ciertas materias, en ciertas áreas, como indicaba Ariel, pero buscando siempre ya la innovación. Ya no somos seres que estamos atentos a simplemente si me equivoco, qué van a pensar o qué va a decir, o tal vez yo no tengo la razón y eso me trae un problema. Hay que pensarlo más allá, dar a nosotros que ya estamos en este punto de querer trabajar en transmitiendo conocimientos y qué sé yo, ayudar a que las nuevas generaciones dejen de sentir ese temor, que se equivoquen, que fallen. Ahí está lo lindo de la educación, poder tener otros conceptos, poder tener otras ideas, poder tener otras, otros pensamientos. Eso es, doctor. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Creo que es importante poder entender esta reflexión final de que la educación es una construcción que requiere la orientación, definitivamente, porque si bien el error es parte del aprendizaje y es necesario para poder aprender, pues la orientación tiene que reconocer el hecho justamente de este principio, que el error es algo que tiene que ser trabajado como parte del aprendizaje y no como una condición que se debe evitar, ¿no? Y justamente eso es lo que genera, como tú bien decías, este miedo o el temor a poder intentar y al generar nuevas herramientas, pues no tener la seguridad de saber si uno está
dentro de lo que tradicionalmente me dicen que tiene que ser. No, o sea, lo que sea es lo que se tiene que dar y para eso está el facilitador, que tiene que ser la guía que dirija el camino que es más adecuado en función a lo que la ciencia también dice, ¿no? Porque, y con esto quiero cerrar, porque también es muy importante ver esto, y es que no, el hecho de que seamos formadores en sistemas abiertos y que reconozcamos que cada quien tiene una percepción individual, nunca debe hacer perder de guía o el sentido global de que también hay un conocimiento científico del cual no podemos alejarnos, ¿no? En el último tiempo hemos visto mucho criterio abierto en función a un sinfín de elementos de la realidad que por ausencia de asidero científico y de conocimiento real, pues han terminado tergiversando el sentido y el valor del ejercicio profesional. Esto yo lo veo muchísimo en mi profesión como psicólogo, muchas personas que con el sentido de ampliar una perspectiva en relación a una visión en algún ámbito en particular, pues terminan entrando en la falacia, ¿no? Argumentando como verdaderos criterios que no son reales, ¿no? Y que sí, en un sentido tradicional, pues deben estar presentes como la base que constituye y guía el razonamiento. Construir el conocimiento, acercarse a él es muy importante, pero sobre la base de un conocimiento científico real, fundamentado y basado en evidencia, ¿no? Que eso es muy importante también. Muy bien, excelente. Muy contento estoy con cómo estamos llevando adelante esta discusión y cómo estamos generando este debate importante de este punto. Ok, vamos entonces ahora con nuestros colegas de la sala 2. Voy a volver a compartir el espacio para que nos expliquen qué han visto allí. Muy bien. Cuéntenme cuáles, compañeros del grupo 2, su presentación. Ahora sí es esta de acá. Sí, Sí, creo Doc, que es esa esta de es acá. la más grande. Perfecto. Sí, doctor. Buen día. Eh, Buenos días, doc. A nosotros justamente nos ha tocado hablar sobre el paradigma crítico social. ¿En qué consiste este paradigma? Como dice ahí, este modelo es un agente de transformación político y social. Se habla más aquí de de un conocimiento, de una enseñanza significativa, ¿no? Aquí el estudiante y es un sujeto activo que no solo tiende a escuchar, sino también a dar sus ideas y sus opiniones con el docente. También construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias previas ya, ¿no? Interactuando con el entorno y así es donde puede él desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Eh, este conocimiento también es una construcción histórica social destinada a que el individuo pueda emanciparse y tener su propio criterio sobre alguna duda o alguna cosa que no llegue a entender. De la pregunta 2 va a hablar la Bequita. Sí, bueno, como bien decía Pamela, nos ha tocado el pensamiento sociocrítico y como explicaba, ¿no? Acá ya va más un poquito más sobre el criterio que tienen ya los estudiantes para poder comunicarse o para poder realizar preguntas, para poder eh, entender de mejor forma las enseñanzas que vienen.
Acá rescatamos que esto ha surgido a partir de mediados del siglo XX, con el precursor que es Paulo Freire, perdón, quien ha hecho más énfasis en la educación para reconocerla como derecho humano y bien público. Entonces, acá podemos ver que el tema de la educación ya no es solo el escuchar, ¿no? El recibir, no, sino también es el aportar, el poder investigar, el poder dar el punto y que de esa forma el aprendizaje sea tanto de ida como de vuelta. Sí, en el punto 3, ¿en qué aporta la educación superior? Es una, como dice aquí, es una extensión universitaria. La universidad sale de sus muros y cada quien valora lo que sabe sobre la realidad que tiene, ¿no? Cada quien empieza a dar su punto de vista sobre su propia realidad. Entonces es ahí donde se va aportando y donde se van creando los debates. La investigación-acción, según Falsborda, el conocimiento, obviamente para poder debatir sobre algo tienes que tener un conocimiento, tienes que saber. Entonces, esto se produce para resolver los problemas sociales que tienen en diferentes universidades. El aprendizaje significativo y constructivismo. Como decíamos anteriormente, el estudiante va construyendo su conocimiento según su realidad. El diálogo horizontal y la democratización. Aquí ya van participando todos y creo que es aquí donde se van formando los grupos políticos dentro de la universidad para que sea más democrático. Una equidad e inclusión. Dice mayor acceso, permanencia y currículos inclusivos. Aquí se va incluyendo diferentes currículos y métodos de enseñanza para que los aprendizajes puedan ser más significativos. Y la formación de ciudadanos comprometidos, ¿no? Aquí es donde se genera el cambio social, donde cada uno puede dar su punto de vista y decirlo y entrar a un debate para llegar a un objetivo en general. Bueno, y también, como todo, siempre existen las limitaciones, ¿no? Entonces aquí nos dice que el riesgo de la politización es excesiva, ya que, como dice Pamela, para llegar a un tema de de entendimiento, digamos, se crean grupos políticos para poder manejar de mejor forma. Sin embargo, existe el riesgo de que esto pueda ser una ideología y ya no se siga, digamos, el camino adecuado. También la complejidad en la evaluación. Es difícil medir el pensamiento crítico y la formación ciudadana de formas populares. Entonces, en estos riesgos se ve que también el conocimiento, como decía Pamela, para realizar un debate o para realizar un abordaje adecuado, una persona tiene que tener el conocimiento del tema al que se van a referir. Se ve también la tensión en la estructura institucional, ¿no? El diálogo horizontal choca con las burocracias tradicionales, como bien mencionábamos, ¿no? En el aprendizaje tradicional era solo de ida y ya no de vuelta. Entonces, eso también crea un ambiente en el que hay una incomodidad, por así decirlo. Después, la exigencia de los recursos. La extensión universitaria requiere mucho más tiempo personal y presupuesto para poder implementar nuevas formas de aprendizaje. Y bueno, el riesgo es relativo donde el saber científico se diluye frente al saber popular. Entonces aquí también se corre el riesgo de que existe personas que en lugar de tener una investigación o un conocimiento científico, simplemente se basan en experiencias. Y eso también es un riesgo que tiene el aprendizaje sociocrítico.
Muy bien, esa es la presentación. Hasta ahí me imagino del grupo. ¿Sí o todavía tienen algún elemento más a compartir? Pamela, no se te escucha. Ahora sí, Licen. Ahora sí, ahora sí. Sí, mi internet está medio mal. No sé si José o Josué quiere aportar algo más. Estaba también en el grupo. Buenas, yo por mi parte podría agregar algunos ejemplos, ¿no? De las limitaciones que tiene, por ejemplo, el riesgo de la politización excesiva. Tenemos como ejemplo la Universidad del Alto, la UNSA, que tiene mucho ideología marxista, leninista, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de que se enseñe eso, pero que sea la única doctrina que se enseñe, eso me parece algo negativo, por ejemplo, porque se cierra a otro tipo de pensadores, economistas y personajes importantes de la historia, ¿no? Después, en la complejidad de la evaluación, justamente es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de algo, de pensamiento crítico, que es una habilidad que uno va desarrollando con el tiempo y no es fácil. Después de las exigencias de recursos, sí, en Bolivia se puede ver que tenemos muchos problemas, ¿no? Pero por su tecnología ya nos lo hace más sencillo, entonces desde que una persona posee un celular, ya se puede ajustar a lo que serían las herramientas dentro de la educación. Y solamente eso. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Voy a pasar acá, denme un segundo. Muy bien, bueno, acá hemos podido revisar en este segundo momento algo importante, ¿no? La consolidación de los paradigmas educativos. Y es un segundo momento importante en dos aspectos. Primero, en un aspecto pedagógico, educativo, académico, y segundo, en un contexto político y social. Probablemente en el contexto político y social es donde se encuentran las características fundamentales que han facilitado la ruptura paradigmática, o sea, epistemológica del modelo en el surgimiento de una nueva perspectiva de educación, sobre todo en el ámbito de la educación superior en general. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que el conocimiento y la formación académica son universales, deben ser constituidos como un derecho fundamental y que tienen que ser incorporados a todos los espacios e instancias de la sociedad. Por consiguiente, el seguir un modelo como el que se había venido durante muchos años trabajando a la extensión amplia del planeta, pues no era suficiente. Primero, por su sistema rígido, por sus herramientas, por sus estrategias y su incapacidad de adecuación a ciertos contextos. El rol importante y fundamental de la pedagogía de la liberación generada en el Brasil, en la educación con adultos analfabetos, este modelo de Paulo Freire, se constituye en el hito de este modelo sociocrítico. ¿Por qué? Porque muestra cómo la educación primero ha sido privativa en ciertos contextos, no ha sido universal. Segundo,
la condición tradicional no ha permitido la inclusión de personas que no habían tenido en su momento acceso a la educación tengan la posibilidad de aproximarse con herramientas que sí sean adecuadas, el modo de generar, por ejemplo, alfabetización en adultos que no habían nunca pasado por un espacio escolar, involucraba una necesidad distinta de adecuar lo pedagógico dentro de un sistema en general y develaba muchísimas falencias de un modelo tradicional, ¿no? Político, económico, social, contextual, de desarrollo. Entonces, al introducirse elementos importantes de valoración de cambio sobre la base, obviamente, de un pensamiento que estaba muy influido por lo ideológico, hacía que se busque esta diferencia. Y ustedes dirán, pues estamos hablando de un mundo occidentalizado, ¿cómo es que Latinoamérica ha podido tener ese fundamento tan importante de cambio para que se geste toda esta transformación? Pues tenemos las dos líneas. Por un lado estaba sociopolíticamente, diríamos, esta condición de la pedagogía de la liberación, y por otro lado se gestaba lo académico, y ahí es donde vamos a lo interesante e importante también, en contraste, y es el hecho de entender que en contraposición al modelo tradicional del aprendizaje fundado y basado solamente en la competencia conductual, o sea, es decir, dirigido solamente a la condición de producción, la formación va dirigida a que el bachiller sea un ser útil para la sociedad, el profesional sea un individuo útil para ciertos espacios laborales en general, se cuestiona, ¿no? O sea, ese modelo tradicional de dirigir el aprendizaje solamente a las condiciones de orden puramente conductual hace que se revise ya desde la perspectiva científica de las ciencias de la educación, desde las perspectivas de la psicopedagogía y de la psicología cognitiva, sobre todo, la inclusión del aspecto fundamental de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De este aspecto de la inteligencia, de la capacidad de razonamiento, de la divergencia, de los estilos distintos de aprendizaje, de el rol importante de lo personal, lo individual en el contexto del aprendizaje, que la educación no debe ser una condición masiva, sino más bien y sobre todo el resultado de una construcción en la interacción de la historia de un propio individuo. Y ahí es donde devienen del modelo neurocientífico soviético de toda esta escuela de Luria, Leontiev y compañía, los modelos constructivistas, sobre todo el modelo de Vygotsky, ¿no? que plantea que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino más bien es el resultado de un proceso dialéctico, ¿no? De interacción de un individuo con las condiciones constantes de la realidad. Entonces, por un lado está la influencia académico-científica en relación al principio del aprendizaje con una perspectiva diferente, pero con un asidero científico muy sólido, y por otro lado, el elemento social y cultural que dice, ok, muy bien, la educación tradicional debe cambiarse, ¿sí? Debe haber una transformación, debe haber una revolución, en palabras de Freire, revolución no en un sentido político, sino en un sentido cognitivo, ¿no? Freire hablaba de la utopía revolucionaria en el sentido de siempre poner como un elemento en el horizonte el cambio como una posibilidad real, ¿no? Entonces él decía, cualquier posibilidad de transformación es viable siempre y cuando se tenga y se cuente con los insumos necesarios para ello. Entonces, considero muy importante el hito de este segundo momento sociocrítico, más que como una revolución en términos solamente de propuesta pedagógica, sino también como una propuesta de revolución, cambio y transformación a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, ¿no? Tengo aquí algunas
algunos comentarios que me sale que están presentes y que vale la pena leer. Aportando lo que dijo Rebeca, dice José, y yo estoy muy de acuerdo después de la base de los alumnos. No, esto era del anterior. Perdón, 2 mensajes leídos. El paradigma en la universidad define si formamos técnicos que repiten, profesionales que aplican o investigadores que crean. En Bolivia transita de lo tradicional a modelos por competencias y sociocríticos. Eso es muy real. El paradigma, dice Belín, también es solo una herramienta. El fin es un propósito para formar profesionales competentes, pensantes y humanos. Ok, probablemente eso tiene que ver mucho con este modelo, ¿no? O sea, a ver, interesante y bueno saber que un paradigma es un modelo cerrado. Un paradigma es una forma aparentemente conclusiva de una comunidad científica de entender la realidad y sobre la cual no debería haber observaciones. Algo de lo que vamos a hablar mucho la siguiente semana cuando estemos introduciéndonos al modelo científico, ¿no? Y entender que tal vez esa es la dificultad y el terrible error, sobre todo entre las ciencias sociales, en la educación y en otras ciencias en general, y es pensar que la realidad es única, ¿no? Y que podemos cerrarnos a interpretaciones unidireccionales, ¿no? Y es justamente este modelo sociocrítico el que te dice, no, no es así. Muy a pesar de que se constituye en un paradigma después, ¿no? Paradigma sociocrítico, pero lo que te plantea y te dice es que la realidad se tiene que ir construyendo, cambiando y modificando, y todo lo que involucre una aproximación a esa realidad tiene que ser flexible, no puede seguir siendo rígida, ¿no? Entonces es este paso por un lado desde la influencia científica, el modelo constructivista famoso, del que tanto se ha hablado a finales de el siglo pasado, ¿no? Ha habido 2 reformas, por ejemplo, educativas en nuestro país, previas a la reforma Avelino-Cignani, que tiende a hacer en teoría una forma de abordaje compleja de la educación. Pues previamente se había la transitoria y antes de esa estaba la constructivista, ¿no? Que responde a este modelo sociocrítico del que estamos hablando, que tenía esa condición abierta, incluso existió en determinado momento dentro de nuestro país la propuesta para que se modifique el sistema de calificación y pase de ser cuantitativo a cualitativo. No sé si es que como sociedad en ese momento o en algún momento Bolivia va a estar preparada para poder dar un giro tan importante y significativo. No sé si funcionaría, creo que no, dadas las características tan diversas de nuestro contexto, que lo vamos a analizar luego, ¿no? Pero el modelo sociocrítico que tiene estas 2 vertientes y que es el paso al desarrollo de un tercer y cuarto modelo, sobre todo al tercer modelo que vamos a ver ahora, que es el interdisciplinario antes del transdisciplinario, ¿no? Que desde la base, por un lado, de los aportes del modelo tradicional, conductual, los aportes del modelo constructivista, surge ya como una visión relacional más integral, ¿no? Más relacional. No sé si tienen en función a este modelo alguna, es de transición, tal vez no hay mucho a discutir ahí, pero sí es muy importante entender que ha sido como que, ya, ok, la respuesta, el muro al final del camino que tenía que ser derrumbado, que tenía que ser tirado para que podamos avanzar y continuar, ¿no? No sé si hay algún comentario respecto a este segundo momento para que ya podamos pasar al tercero. Ok, vamos entonces al tercer momento. Muchas gracias a los compañeros de la sala 2. Como les decía hace un rato, es normalmente el primer modelo, el tradicional, con el que tendemos a ser más contestatarios, el que genera mayor polémica siempre. Vamos al siguiente.
Ok, muy bien. Ahora sí. El nuestro, doctor, son las diapositivas. Deme un segundo. Adelante a nuestros. Bueno, a nosotros nos ha tocado como grupo el paradigma de la interdisciplinariedad y el pensamiento integral, que es básicamente que en este paradigma ya se van integrando distintas áreas del conocimiento para resolver problemas reales, porque ya los problemas se van tornando más complejos. En esta parte, la primera pregunta la va a desarrollar mi compañero Eric. Le doy la palabra. Muchas gracias, Ana. Buen día, doctor. Buen día, perdón que les corte. Me ha sacado la reunión por un momento. No sé si está siendo compartida la pantalla. Se No, cortó, doctor. doctor. Ya no está. Ya, la pongo. Ahora sí la tienen. Sí, ahora sí. Adelante, por Quizás el favor. enfoque, pero, doctor, está muy cerca. Dígame. Alejarlo un poquito, ¿no? Si se pudiera. Claro. Ahí. Y lo voy a. De tal forma que se pueda ver todo, ¿cierto? Ujú. Ok, deme un segundo. Magnífico. Vamos a alejar un poco más para que se vean todas las diapositivas. Ok, muy bien, adelante. Ya, ahora sí. Ya. En el primer punto de en qué consiste, habíamos analizado el tema de que esto se basa en la idea central del hecho de que los problemas en la actualidad necesitan una mirada más compleja. ¿Por qué? Porque mayormente se abarcan desde distintos puntos. Entonces, necesita y requiere la intervención de varias áreas del saber, precisamente para que exista una colaboración activa, recíproca, y también la integración de lo que son los conocimientos de cada una de las áreas. De esta forma, el análisis adopta competencias transversales como el trabajo colaborativo, comunicación asertiva y capacidad de síntesis, ¿no? Analizando este aspecto, es que la complejidad ha surgido la necesidad de que se pueda abarcar desde distintos entornos y miradas, ¿no? Ahora sí le paso la palabra a mi compañera Evelyn, ¿no? No se escucha, Evelyn. Muy bajo, tu micrófono está muy bajo. Es como si estuviese lejano o anulado. ¿Ahora se escucha, doctor? Ahora sí, perfecto. Ya, perfecto. Em, bueno, en ese contexto voy a explicar cómo se desarrolla el paradigma de la interdisciplinariedad en el pensamiento integral. Se desarrolla en un contexto general de crecientes desafíos y complejidades del mundo actual que demanda un cambio fundamental en cómo abordamos el conocimiento y la educación.
mediante los nuevos instrumentos que se están generando en los últimos tiempos, así como podemos poner como ejemplo en la globalización y la interconexión mundial. Esto quiere decir que vivimos en un mundo profundamente interconectado. Los problemas locales tienen mucha repercusión global y es un fenómeno y un fenómeno como la crisis económica de un país puede afectar casi en sí mediante la globalización a todo el planeta. En el tema de la pandemia se requería la colaboración de científicos, médicos, economistas, sociólogos y gobiernos de diversas naciones. Es por eso que el paradigma de la interdisciplinariedad hace que todas estas disciplinas se unan para poder buscar una solución. También podemos mencionarlo en la complejidad que ahora actualmente traen los problemas más modernos, como ya mencionamos, los grandes desafíos de hoy, el cambio climático, la inequidad social, la inteligencia artificial, la salud, etcétera, son intrínsecamente complejos. No son problemas de ingeniería, tampoco problemas económicos o problemas sociales. Son puros fenómenos que entrelazan múltiples dimensiones y esto hay que intentar resolverlo mediante perspectiva eh, única y suficiente mediante la enseñanza, ¿no? En el ámbito social, económico, de las distintas diversidades de culturas que tenemos a nivel mundial. También puedo mencionar que el paradigma se desarrolla como una respuesta necesaria y evolutiva a un mundo que se ha vuelto demasiado complejo para ser entendido o transformado por enfoques fragmentados, especializados, por un intento de reconectar los saberes, de formar mentes capaces de ver la imagen compleja y de equiparlas a las personas para que actúen de manera más efectiva y responsable en un momento global y dinámico. Ahora, en el contexto boliviano educativo, está experimentando transformaciones importantes, especialmente impulsadas por el modelo educativo sociocomunitario y productivo, que busca una educación más pertinente, descolonizadora y que responda a las necesidades del país. Dentro de este marco, la interdisciplinaridad y el pensamiento integral encuentra espacios de aplicación y desarrollo. En el modelo educativo sociocomunitario educativo, proyectos socioproductivos, también podemos mencionar las carreras de desarrollo sostenible y gestión ambiental, como también la salud pública y medicina social, ingeniería de ciencias aplicadas con enfoque social, programas posgrado y postdoctorados con enfoque a complejidad y transdisciplinariedad. Esto en sus distintos contextos. Ahora bien, estos ejemplos muestran cómo el paradigma de la interdisciplinaridad y el pensamiento integrado no solo es una teoría pedagógica, sino una práctica creciente y la necesidad reconocida en la educación superior para Bolivia, para formar profesionales más competentes y contextualizados en la materia. Doctor, eso sería mi aporte. Ahora le damos la palabra a Leni, que va a desarrollar la pregunta 3. Buenos días, doctor. Dando continuidad al punto 3, que, que nos aporta el paradigma de la interdisciplinariedad y el pensamiento integral, hemos llegado como grupo que este modelo transforma el currículo hacia enfoques basados en problemas y proyectos, dejando atrás las materias inconexas que pone a los estudiantes a resolver problemas reales en equipos multidisciplinarios. Estos cuáles podrían ser los temas son los cambios climáticos, salud pública, retos que no esperan. ¿Y cuáles serían los resultados? Los resultados serían profesionales con competencias que hoy exigen las empresas, como saber trabajar en equipo, comunicarse con claridad y sintetizar lo complejo.
Ahora paso la palabra al punto 4, por favor. Bueno, doctor, en cuanto al punto 4 se trata de las limitaciones que tiene este paradigma. Bueno, este paradigma hemos identificado que puede ser, bueno, pudo ser y puede ser incluso ahora, es difícil de implementar por las estructuras tradicionales que existen y todavía van a existir en varias universidades, no solo por las universidades, también por las posturas de algunos docentes que aún están, ¿no?, en un enfoque cuadrado y cerrado. Eh, esta, este paradigma requiere una coordinación entre áreas y esto puede ser en ocasiones difícil de realizar, ¿no? Ya sea por el tiempo, ya sea por que hay áreas que quieren ser súper independientes, carreras que quieren ser independientes. Y también existe el riesgo de perder profundidad, que al querer hacer una integración total, puede ser que se pierda, ¿no?, el punto general y exista una mezcolanza y no se llegue a integrar de manera adecuada los conocimientos. Y eso, vamos a dar el paso ya a nuestro último compañero, Luis, que va a dar una síntesis, un breve resumen de todo. Muy buenos días, licenciado, compañeros. Lo que yo voy a realizar es el análisis de lo que nos aporta es el paradigma de la interdisciplinaridad y el pensamiento integral. Este paradigma nos explica que hoy en día ya no es suficiente aprender una sola materia por separado, porque los problemas reales son más complejos en la actualidad. Por eso se sugiere que la interdisciplinariedad, que no es más que unir las diferentes áreas del conocimiento para entender mejor la realidad. Este enfoque es importante, ya que cambia la forma de aprender, de que no solo se trata de memorizar un contenido, sino de trabajar en equipo, analizar los problemas reales y buscar soluciones prácticas. Eso hace que el aprendizaje sea más útil y cercano a resolver los problemas de la vida real. También es valioso porque ayuda a desarrollar habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la capacidad de pensar de manera más amplia. Estas habilidades son necesarias no solo dentro de lo que es la universidad, sino también en el trabajo. Haciendo un comentario muy personal, yo soy perteneciente a la institución policial y este paradigma de la interdisciplinariedad podríamos decir que se ha aplicado dentro de mi institución, ya que antes en los centros de formación para personal de bajo rango, solo se les preparaba para brindar seguridad en instituciones bancarias. Nada más, solo seguridad en instalaciones bancarias, manejo de armas, tal vez. Pero ahora, en los nuevos centros de formación, se ha visto que no es solo cuidar un banco como tal, sino también prepararlos para otras áreas, ya sea en temas de bombería, análisis de información, accidentes de tránsito, investigación de delitos y demás. Ahora ya es más conectado las materias dentro de la formación de los nuevos oficiales. Eso sería todo relacionado al paradigma interdisciplinario, doctor. Gracias. Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros del grupo 3. Me voy, dame un segundo. Quiero volver a la pantalla. Ok. Excelente, pues hagamos ahora el análisis de este tercer paradigma. A ver, decíamos hace un momento que... Perdón, voy a cerrar esto. Ahora sí. Decíamos hace un momento que el paradigma sociocrítico era un paradigma de transición. Es como que era ese momento en el que recibíamos toda la información complementaria, antagónica en algún momento al modelo tradicional,
para poder gestar un nuevo modo de entender y abocar la educación desde distintas vertientes, desde lo académico, desde lo institucional, desde lo pedagógico, desde lo social, desde lo político, incluso desde lo climático y lo ecofísico, ¿no? Poder entender que no solamente la realidad cambia en un sentido cultural, dinámico, social, político, sino también físico, climático y una serie de condiciones que requieren respuestas nuevas y diferentes. Este modelo, como muy bien lo han expuesto y desarrollado sus compañeros de la sala 3, del grupo 3, ya se constituye en la consolidación de la respuesta a la revolución sociocrítica frente a la decadencia del modelo tradicional. Y tiene que ver justamente con la perspectiva y la propuesta del aprendizaje basado en competencias. La interdisciplinariedad y la posibilidad de comprender la integralidad de la formación en todo sentido se ha ido gestando a nivel de un pronunciamiento global de las naciones como los entes que regulan la organización política y social de la humanidad a través de la UNESCO, su manifestación en el tratado o en la conclusión, más bien el tratado en la conclusión de Sorbona, las distintas comisiones que indicaban que la educación en el ámbito global, pero sobre todo superior, tenía que tener un cambio y un giro. Y por otro lado, ya la consolidación y demostración de la inefectividad del sistema tradicional y la efectividad de sistemas alternativos de generación de recursos pedagógicos para el aprendizaje de las profesiones, las materias y las carreras en general. Entonces, esto ya lo habíamos visto en nuestra primera clase a partir de la propuesta Tuning y inicialmente en Europa y luego hacia Norteamérica, hacia Latinoamérica y bajo otra perspectiva con una modalidad ya filosófica distinta hacia Asia, se consolida como un modo de comprender el fenómeno de la educación con otras características que, por un lado, desde la pedagogía son tomadas, son asimiladas por las ciencias de la educación, pero sobre todo desde los espacios ya de decisión de organización estatal en los distintos países y así en general, ¿sí? Entonces, en ese contexto global de intervención es que nos encontramos actualmente. Estamos en una transición, un modelo transdisciplinar complejo, porque todavía el modelo transdisciplinar complejo es una propuesta que no está siendo implementada un 100%, de la cual vamos a tener que hablar la próxima semana con nuestros compañeros del grupo 4, porque nos va a permitir también hacer la introducción a la investigación científica, que es nuestra última unidad, pero es importante entender que esto de lo que hablaban sus compañeros me ha parecido muy importante, el sentido, por un lado, transdisciplinar que han tenido en el análisis desde distintas perspectivas, porque permite ayudar y comprender también la conclusión global que han podido obtener como grupo, ¿sí? Todo este debate con el que iniciábamos, recuerdo cuando estábamos hablando ahora al principio de la sesión sobre el modelo tradicional y nuestro compañero nos decía, pues yo en lo particular aplico metodologías que son diversas, distintas, que rompen con lo tradicional, que son validadas, que se lleva adelante en distintos contextos y que probablemente muchos de nosotros decimos, ok, nosotros también podríamos dar muchos ejemplos en relación a la forma en la que actualmente abordamos la educación en relación a esto, se encuentran dentro de este marco general y que son una transversal, creo, en el pensamiento y la intención
de todos quienes nos encontramos en esta sesión. Hacer que la educación sea efectiva en el ámbito superior, de tal manera que nuestro ejercicio sea lo más cercano a lo pertinente y efectivo, y eso está sujeto a la necesidad de cambio de un modelo que tradicionalmente ha tenido éxito, que puede ser base, puede ser fundamento, pero que ya no es suficiente al momento de trabajar en el ámbito de la educación superior, ¿no? Entonces, el modelo interdisciplinar ya no es una propuesta, como probablemente lo podemos encontrar todavía en algunos textos pasados, ya es una realidad. Hacer educación superior involucra comprender la interdisciplinaridad, involucra comprender la amplitud relacional del fenómeno educativo, involucra entender que la tradición clásica de la educación ha sido superada y que las estrategias que deben seguirse en el tiempo actual deben ser diferentes. Y esto no solamente debe marcar el día a día del ejercicio profesional del docente, sino que tiene que ser una constante en la incorporación de todos los aspectos de la sociedad, pues la educación, la salud son elementos transversales del desarrollo que están presentes en absolutamente todo, y nosotros como formadores debemos ser agentes de cambio y de transformación. Veíamos que dentro del contexto local, esto es algo que ustedes van a debatir en módulos más adelante, cuando les toque ver diseño curricular, en nuestro ámbito local hablaban sus compañeros de la ley de reforma, el modelo socioproductivo de la ley Avelino Cignani, que es un modelo interesante, complejo, y es una propuesta que probablemente ha quedado muy grande para nuestro sistema educativo y nunca se ha podido llevar a un 100% como debería, ¿no? Yo creo que es una ley y una propuesta de reforma que podía haber dado resultados interesantes si es que se lo hubiese aplicado de manera integral, porque tiene justamente esta perspectiva. Incluso yo diría que más que interdisciplinaria, es una propuesta transdisciplinaria, porque sí recoge todos los aspectos que deben estar involucrados en una perspectiva educativa, que no son solo los institucionales, no son solo los pedagógicos, no son solo los políticos y económicos, sino sobre todo los culturales, genuinos y profundos de un espacio, en este caso, pluricultural, ¿no? Entonces, muy, muy importante entender la esencia del modelo interdisciplinario y comprender que es una propuesta que en muchos espacios se lleva adelante con éxito y que va a ser sujeto a debate en siguientes módulos, cuando se esté analizando cómo es que se lleva adelante el modelo por competencias en la educación superior en distintas casas de estudio a lo largo alrededor del mundo, y que tal vez todavía como país, y hay que reconocerlo, estamos muy lejos de tenerlo consolidado, pero que justamente espacios como este deben ser los espacios donde se gesten las herramientas para que estos modos de transformación empiecen a generarse, ¿no? Vamos a hacer el paso de este modelo al transdisciplinar complejo la próxima semana como introducción. Estemos todos atentos a las actividades. Bueno, eso en un momento les voy a explicar, ¿no? Pero quiero agradecer a todos por su participación, por la forma en la que hemos podido contrastar ideas en relación a la evolución de la educación superior. Creo que todo educador, toda persona que tiene interés en hacer docencia universitaria, tiene que pasar inicialmente, aunque sea así de rápido como lo hemos hecho nosotros, por un espacio de debate, de reflexión, de comprensión y de análisis de
por qué estamos donde estamos y cuáles han sido nuestros antecedentes históricos. A veces el pensar en el aquí y el ahora nos hace olvidar de nuestra historia pasada, ¿no? Y eso es importante siempre revisar y entender que si las cosas son diferentes ahora es porque tal vez en algún momento han funcionado de alguna manera o no han funcionado de alguna manera y que tienen que ser mejoradas, transformadas, cambiadas o probablemente optimizadas o mantenidas, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos por la participación en nuestra sesión del día de hoy y ya nos preparamos para la siguiente sesión de la próxima semana. Ahora les explico cómo. Si es que no existiera en relación a todo lo visto ahora, algún comentario final, alguna pregunta o algo que de pronto esté ahí dando vueltas, tomando en cuenta que ya mayor debate creo que no vamos a poder hacer ahora tomando la hora de, sí, son las 15 ya. Pero si no hubiese nada más que realmente nos quede ahí, pues pasamos a las instrucciones para la siguiente semana. Ok, muy bien, bien inducida, ¿no? Mi frase final como para que no haya mucha pregunta. Ok, mil disculpas, pero es que sí, teníamos que hacerlo de alguna forma. Ok, entonces, a ver, vamos a trabajar esta semana con nuestra actividad práctica que la van a encontrar a partir del día martes. Los martes es que estoy subiendo la información. Esta semana no he podido subir el texto y la tarea y el foro el martes. He tenido que hacerlo el jueves porque estábamos todavía en orden de la plataforma. Eso ustedes lo saben, mis estimados. Así es que hasta el día martes ya todos, ahora sí, van a estar por un lado incorporados a la plataforma. Revisen las actividades. Quienes se han incorporado recién esta semana, realicen las actividades de la semana pasada junto con las que vienen de esta semana. Son dos cosas. Es un foro en el que hay que participar haciendo interacción entre ustedes, que ya he visto que hay una muy simpática interacción en nuestro primer foro, una actividad práctica y nada más. Y la lectura que la estoy subiendo ahora, que es la lectura complementaria a lo que hemos visto ahora, que es un desarrollo de la primera lectura que les he dejado el día de ayer en el WhatsApp, ¿no? Entonces la van a tener desde el día martes allí en el Moodle para realizarse. Siempre que pongo una actividad, por favor, eso quiero que sepan, tanto para este módulo como para el siguiente que tengo a mi cargo, ya creo que es el quinto, saber que voy a dejar siempre una semana de plazo, ¿no? O sea, así la subo el viernes y no es que es para la mañana siguiente, no, siempre voy a dejar una semana de tiempo para que puedan realizar todas sus actividades, tanto los foros como las actividades prácticas que son de evaluación, ¿sí? Entonces, si todavía no han podido entrar al Moodle, me imagino que ya el día lunes o el martes los encargados de sistemas de posgrado van a ponerlos ya dentro de plataforma para que no tengamos mayor problema, ¿sí? Les dejo también el material para que vayan revisando y leyendo en investigación, introducción a la investigación científica en educación superior y procesos de tutoría, que es el tema 3 último que nos toca tratar en este módulo la próxima semana. De verdad, mis estimados colegas, ha sido un gusto esta sesión, me ha encantado escuchar el contraste de puntos de vista y entender que todos estamos dentro de la misma línea y que estamos compartiendo la misma visión, sobre todo de perspectiva humana, y es generar los mejores recursos y herramientas para que la educación siempre sea de calidad en los espacios donde estemos nosotros presentes, ¿sí? Así que, pues, los veo la próxima semana. Cuídense, tengan buen resto de fin de semana. Gracias, doctor, que le vaya bien. Buenos días. Igualmente. Siguiente semana.